Buenas tardes. Primero que nada, quería agradecer a Coindustria por esta gentil invitación para comentar mis visiones acerca del acontecer económico de Venezuela y presentar al mismo tiempo unas perspectivas para lo que queda de año y el año que viene. La manera como está estructurada esta presentación es que inicialmente va a incluir unos antecedentes que pienso que son relevantes para tener presente cuáles son los temas fundamentales de Venezuela en el ámbito económico y a partir de ahí incorporarle consideraciones adicionales para el 2011 y el 2012 y de esa manera va a ser posible que podamos definir el ambiente económico macroeconómico esperado. Al final presentaré algunas conclusiones. En términos de los antecedentes, lo que tienen allí es la variación trimestral del Producto Interno Bruto de Venezuela. Ahí tienen los últimos 22 trimestres. Y bueno, como en la gráfica la tienen partida en dos, los números arriba de la línea corresponden a crecimientos positivos, los debajo de la línea corresponden a crecimientos negativos. Y aquí empezamos a ver que la actividad económica en Venezuela tuvo crecimientos económicos muy positivos durante un periodo largo. Luego entró en periodos negativos y estamos de nuevo en unos resultados positivos. El primer comentario que tenemos que tener presente es que esos resultados positivos que vivimos y que vimos desde el primer trimestre del 2006 hasta el último trimestre del 2008, realmente eran positivos. Sin embargo, hay que tener presente que la tendencia de esas variaciones iba siendo decreciente, es decir, que los resultados eran positivos pero decrecientes, es decir que a pesar de que estábamos viendo resultados positivos, la economía crecía cada vez con menos fortaleza o menos velocidad. Eso implica que al final lo que estaba detrás del proceso económico era un proceso recesivo intrínseco que el crecimiento económico iba perdiendo fuerza. Luego vinieron los impactos de la crisis internacional que se hicieron evidentes desde el primer trimestre, desde el 2009, y posteriormente vemos los resultados de los últimos trimestres, del primer trimestre del 2011 y segundo trimestre, donde son resultados muy positivos. Sin embargo, lo que tenemos que tener presente es que esos resultados lo que tratan de comparar son los mismos, o es la misma actividad económica con el mismo trimestre del año anterior. Y por eso el primer trimestre del 2011 termina siendo como muy positivo, luego el segundo trimestre del 2011 sigue siendo positivo, pero menos positivo. Lo que nos está diciendo es que pareciera que a partir del segundo trimestre la economía venezolana de nuevo está perdiendo fuerza en su crecimiento económico. Teniendo presente esta evolución de la actividad económica que hemos tenido en los últimos 22 trimestres, los comentarios que voy a hacer hacia adelante van a estar vistos viendo esa actividad económica desde el punto de vista sectorial, y luego voy a tratar de ver un poco, de hacer algunos comentarios que representa esa actividad económica con relación a los componentes del producto, básicamente con relación a la inversión y al consumo privado. Si uno ve esa actividad económica en estos trimestres y trato de incluirle allí lo que ha pasado en el sector manufacturero, lo que vemos allí es que la actividad económica del sector manufacturero siempre ha estado por debajo de la línea de la actividad económica. Es decir, que el crecimiento económico del sector manufacturero siempre ha estado por debajo o ha sido inferior al crecimiento de la actividad económica. Pues de otra manera, la industria ha ido perdiendo participación relativa dentro de la actividad económica global. Si uno trata de incluir, por ejemplo, comercio, que es lo que tienen allí en la línea amarilla,
O sea, en la línea negra tienen la actividad económica total, en la línea fucsia tienen manufactura y en la línea amarilla tienen el sector comercio, donde al principio el sector comercio tenía una actividad mayor que el resto de la economía y luego ha venido perdiendo fuerza en ese proceso, pero muy cerca, si se quiere, a la línea negra. Si trato de ampliar un poco más ese análisis y trato de incluir el sector servicios, y es la línea azul clara que tienen allí, lo que empiezan a ver es que el sector servicio ha ido creciendo mucho más rápido que la actividad económica global. Si uno trata de ver esos resultados promedios trimestrales, en los últimos 22 trimestres lo que vemos es que el Producto Interno Bruto total o la actividad económica total creció 3,6%, la industria manufacturera creció 1,3%, comercio 4,6% y el sector que muestra servicios está creciendo o ha crecido 11%, que es evidentemente el que ha mostrado un mayor ritmo de crecimiento. En este contexto y en este proceso económico lo que hemos estado viendo es que manufactura ha ido perdiendo progresivamente participación relativa dentro de la actividad económica total. Si queremos, este sería como viendo la actividad económica desde el punto de vista sectorial. Si queremos verlo en términos de los componentes, creo que es importante. Aquí trato de representar lo que es la actividad económica, pero no en términos de las variaciones trimestrales, como las mencioné antes, sino a través de un índice, porque quiero darle como más sentido y más trayectoria y más inercia al proceso económico. Lo que vemos aquí es que igual como lo veíamos en términos de las variaciones, pero ahora representados a través de este índice de productos, vemos que a partir del primer trimestre del 2006 el crecimiento de la economía se mantiene muy positivo hasta que llega un punto donde pasa con un máximo, comienza a caer y luego, por ejemplo, en el segundo trimestre del 2011 lo que estamos hablando es que el nivel de la actividad económica es básicamente el mismo nivel que a lo mejor teníamos en el cuarto trimestre del 2009. Es decir, que estos crecimientos económicos recientes que hemos estado viendo, lo único que están tratando de hacer es recuperar niveles de actividad económica que teníamos ya varios trimestres atrás. Si uno trata de descomponer este proceso y trata de verlo en términos de consumo privado y de inversión, aquí lo que tiene es que la línea oscura representa el producto total, como lo había hecho en la gráfica anterior. La línea fucsia representa el comportamiento de la inversión total y la línea amarilla representa el comportamiento del consumo privado. Aquí lo que vemos es que todo el crecimiento económico que vino, que se generó a partir del 2006 hasta casi finales del 2007, estaba básicamente liderizado por dos procesos. Uno por el consumo privado representado por la línea amarilla y dos por la inversión privada representado por la línea fucsia. Es decir, que los dos iban subiendo y eso es lo que presionaban o generaban el crecimiento económico y eso es lo que hacía el crecimiento económico muy positivo. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir desde mediados del 2007? Que la economía seguía creciendo, pero seguía creciendo en un contexto donde el consumo privado seguía creciendo, pero la inversión ya no participaba activamente en ese proceso. Entonces teníamos un crecimiento económico liderizado por consumo y no liderizado por inversión. Ese proceso se ha mantenido en el tiempo. Básicamente la recuperación que hemos visto en los últimos 2 trimestres está liderizada esencialmente por consumo privado, que se ve como la tendencia hacia arriba de la línea amarilla, en un contexto en el cual todavía la inversión privada se mantiene baja, no reacciona y de hecho en el último trimestre, de acuerdo a datos oficiales, ha ido cayendo. ¿Qué significa esto? Bueno, uno puede tener crecimiento económico liderizado por consumo privado, pero el consumo privado simplemente genera crecimiento cuando hay gasto,
cuando hay ingresos, cuando hay demanda. Es decir, que se necesita que exista eso. ¿Qué es lo que hace este esquema de crecimiento económico? Que es un crecimiento económico frágil, es un crecimiento económico que no es sostenible, que es un crecimiento que únicamente ocurre cuando hay gasto y cuando hay demanda. ¿Por qué es un crecimiento frágil? Porque no es un crecimiento que depende de inversión, no es un crecimiento sostenible en el tiempo, porque los programas de inversión son realmente cuando se entran en niveles de gasto que son continuos en el tiempo. Entonces, evidentemente, esto está generando un resultado en términos de crecimiento del producto positivo, pero es un crecimiento frágil, es un crecimiento no sostenible y es un crecimiento que, si uno toma en cuenta los niveles de gasto que se están tratando de instrumentar, evidentemente que es un crecimiento débil, no es un crecimiento fuerte. Eso hay que tenerlo, esa es la realidad del proceso económico de Venezuela. Uno, en el cual donde manufactura pierde participación, donde servicios es el líder del proceso económico, y dos, es un crecimiento económico liderizado por consumo privado y no por inversión. Este es un tema que yo creo que es muy importante, sobre todo para el ambiente que estamos, en los que estamos reunidos aquí, y es un tema que el cual no se discute, pero creo que es un tema muy importante. Sobre todo porque muchas empresas tratan de siempre ver que en determinados sectores lo que uno está viendo es que algunos aumentos de producción que existen, simplemente existe el aumento de producción y hay aumento en las ventas. Pero hay un elemento fundamental que yo creo que está ocurriendo en la economía venezolana que no se ha discutido de manera importante, y es el hecho de que en este ambiente el consumo total per cápita está cayendo. Es decir, ¿qué significa eso? Que yo puedo producir más, yo puedo vender más, pero la realidad que está ocurriendo es que cada uno de mis clientes está consumiendo menos de mis productos. Es decir, esto es un tema que yo creo que es fundamental, que puede no afectarme hoy, que puede no estarme, no puedo reconocerlo hoy, pero es un tema que si esta tendencia continúa en el tiempo, todos vamos a ser afectados, todos los sectores y todas las empresas se verán afectadas. ¿Qué significa esto? Que cuando tienes una estrategia económica en la cual el crecimiento es débil, no es fuerte, no está liderizado por inversión, ocurren este tipo de circunstancias en las cuales el consumo privado puede estar, el consumo total per cápita puede estar cayendo, y eso lo que quiere decir, repito, es que cada uno de mis clientes sigue comprando mis productos, pero cada vez compra menos de mis productos. Al final, como hay más venezolanos todos los días, yo termino viendo que el volumen de ventas es mayor, pero la tasa de crecimiento del volumen de ventas es inferior, puede ser inferior a la tasa de crecimiento de la población. Si uno trata de ver este ambiente económico con los resultados macroeconómicos actuales, que básicamente resultados oficiales, el Banco Central ha dicho que durante el primer semestre la economía ha crecido 3,6%, ese 3,6% sale de 4,8% en el primer trimestre y 2,5% en el segundo trimestre, es decir que la tendencia en el segundo trimestre, y pienso yo que puede continuar hacia adelante, es que la economía mantenga esa tendencia de creciente en su ritmo de crecimiento. La inflación todavía alta en el orden de 26% hasta septiembre, eso debería también recuperarse quizás a niveles un poco más altos. Las reservas internacionales en el Banco Central en el orden de 30.000 millones, no ha habido modificaciones en el tipo de cambio, en un contexto donde el precio del petróleo para la cesta Venezuela ha sido importante y los salarios reales han mejorado, básicamente como consecuencia de, como esto es un resultado hasta junio, de las decisiones de los ajustes salariales de mayo. ¿Cuáles son los temas relevantes para el cierre del 2011 y el 2012? Creo que esos temas relevantes pueden separarse en dos contextos, uno en el ambiente económico y dos en consideraciones institucionales.
En el tema económico es entender un poco lo que ocurre en el área de la demanda y también en el área de la oferta. Y en ese contexto hay que tener presente cuáles son los cambios institucionales que están ocurriendo y que pueden ocurrir en el futuro. En términos de las demandas, siempre en Venezuela es muy importante el diseño de la política fiscal. De eso depende, y es la discusión que existe hoy en términos de la ley de presupuesto, y lo que está ahí detrás, siempre la discusión es el tema del precio del petróleo y qué significa eso en términos de la ley de presupuesto. Voy a hacer unos comentarios generales más adelante. Creo que un elemento fundamental que hay que tener presente en todo el diseño de la política fiscal y que ha sido utilizado hasta ahora y creo que va a ser utilizado de manera más importante en el futuro, si es necesario, es la reforma de la ley del Banco Central en mayo del 2010, donde abre la puerta para el financiamiento directo al gobierno y a otros entes públicos. Esto no es un elemento puramente teórico, esto ha ocurrido y está ocurriendo, donde el Banco Central apoya el financiamiento al gobierno, a PDVSA, a SIDOR, al Banavit o al Banco Nacional para la Vivienda y Hábitat, en términos de el financiamiento a la vivienda. Ha habido transferencias directas para el apoyo al sector agrícola, entre otras actividades. Entonces, estos son elementos muy importantes. Esto es lo que dice. Lo que plantea es que básicamente no hay limitaciones para la utilización de recursos ni para la generación de recursos y que la capacidad de gasto va a estar allí. La capacidad de impacto por el lado de la demanda va a ser muy importante. Adicionalmente está, bueno, algo que ocurrió este año es que toda esa capacidad de gasto en términos de petróleo, en términos de financiamiento de Banco Central y adicionalmente en términos de capacidad de financiamiento, en el 2001 ya vimos que la Asamblea Nacional aprobó la ley de endeudamiento complementario por los 45.000 millones de bolívares. Entonces, esto lo que nos dice es que Venezuela, por el lado de la demanda, no va a tener problema porque aun cuando se generen recursos fiscales hay capacidad para generar recursos adicionales a través de nueva deuda o a través de la utilización del Banco Central. En términos, para hacer unos comentarios generales con relación al presupuesto, si uno trata de ver ese presupuesto que habla de gastos de 297 o casi 300 millardos de bolívares, calculados a 4.30, estamos hablando alrededor de 69.000 millones de dólares, es un poco inferior a lo que fue el presupuesto del año pasado, calculado a 260. Eso básicamente en términos de lo que plantea el presupuesto es que depende ahora más en términos de ingresos ordinarios. Ingresos ordinarios es petróleo más ingresos no petroleros, que por deuda, que son los ingresos extraordinarios. Y dentro de los ingresos ordinarios, de acuerdo a lo que establece el presupuesto, es que la participación que tiene el ingreso petrolero es relativamente estable o similar a la que tuvo en el 2011, es decir, asumiendo de que el precio del petróleo utilizado en el presupuesto es algo mayor, en consecuencia las exportaciones debe ser algo menor y la mejoría en los ingresos depende básicamente de ingresos no petroleros y ya se ha mencionado que está referido esencialmente al tema del IVA y el impuesto sobre la renta. Entonces, la realidad que hay que tener presente es que cuando uno ve esta dinámica del presupuesto y las discusiones que existen, esta discusión del presupuesto básicamente es una discusión acerca de un ejercicio puramente teórico que al final no tiene tanta significación desde mi punto de vista, y eso básicamente lo que hay que ver es lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo en el 2011 con el gasto público total, donde básicamente a través de créditos adicionales se ha incrementado el gasto 60% por encima de lo que establecía el presupuesto para este año. Entonces, lo que tenemos es una dinámica en la cual se establecen supuestos irreales acerca de quizás la realidad económica del 2012. A partir de ahí se monta un ejercicio
presupuestario y que al final toda la gestión fiscal depende fundamentalmente de la utilización de créditos adicionales para instrumentar la política fiscal. Entonces, la significación real desde el punto de vista macroeconómico de la ley de presupuesto, tal como es presentada, es muy limitada. En términos de los supuestos que establece el presupuesto, habla de crecimientos de 5% y de inflación de 20%. Y en base a esto se presenta o se elaboró el presupuesto. Adicionalmente, utilizando un precio del petróleo del orden de $50 por barril para la cesta Venezuela y exportaciones petroleras 2,7. Hoy aparece el ministro de Energía hablando de quizás un nivel de exportación inferior a este de 2,7. Otro tema que es importante en el área fiscal es lo que ha estado ocurriendo y nada más quería dejarlo mencionado aquí porque es un tema que quizás se comenta mucho desde el punto de vista financiero, hoy no parece tan relevante, pero va a ser una discusión importante que vamos a tener en Venezuela quizás dentro de 2 o 3 años. Es que estamos hablando de que el nivel total de deuda pública incluyendo no solo deuda interna y deuda externa de la República, sino también incluyendo todas las obligaciones de PDVSA y las obligaciones que se han establecido con el financiamiento chino, estamos hablando de un total de $133.000 millones al cierre de octubre. Estamos hablando de un incremento de $30.000 millones en los últimos 10 meses. Para que lo tengan visto desde el punto, o comparándolo con relación al tamaño de la economía, estamos pasando de tener una deuda pública total del orden desde 44% del producto en el 2010 a niveles de 50% del producto. Este es un tema importante, de acuerdo a la experiencia de América Latina, cuando uno entra en niveles de mayores a 50% del producto, uno puede estar entrando en una situación de insolvencia financiera. Entonces, este es un tema que hoy quizás no luce tan importante, pero creo que es un tema que se va a discutir de manera relevante en el futuro. Las cifras que usualmente presenta el Ministerio de Finanzas, bueno, correctamente incluyen nada más deuda interna y deuda externa de la República, sin incluir la deuda de PDVSA y la deuda del financiamiento chino. Pero hay que tener presente que esas son deudas, son obligaciones que tiene el país, a pesar de que no están registradas como obligaciones de la República. Antes había mencionado el tema de la demanda, creo que el tema de la oferta es un tema también muy importante para el caso venezolano y para tratar de anticipar un escenario económico futuro. Por el lado de la oferta, creo que hay 3 elementos que son fundamentales que hay que tener presentes. Uno es el diseño de la política cambiaria. Cuando hay una oferta insuficiente de divisas, así sea a través de CADIVE y SIDME, evidentemente la capacidad de generación de oferta se ve limitada. 2, es la oferta también de servicios públicos, es todo el tema de electricidad, gas e infraestructura que está afectando el proceso económico. Y 3, el impacto que tiene sobre la oferta agregada, las estatizaciones, expropiaciones y confiscaciones, esencialmente dirigidas en los sectores alimentos, petróleo, construcción y vivienda. Entonces, esto lo que nos lleva es que estamos envueltos en un escenario económico donde existe capacidad de generación de demanda y no existe capacidad de generación de oferta. Es decir, puede haber demanda y va a haber demanda y la economía va a tener problemas para poder reaccionar a ese incremento de la demanda. Eso es lo que al final ocurre y el escenario económico que uno podría anticipar en base a estas condiciones es algo que está ocurriendo hoy y que debemos esperar en el futuro, es que siempre que la economía tenga problemas para poder generar crecimiento, el crecimiento va a ser bajo y la inflación va a ser alta. El tema de CADIVE yo creo que es importante, viendo un poco las asignaciones que se han hecho en lo que va de año comparado a lo que ha ocurrido o lo que ocurrió el año pasado entre enero y agosto. Se asignaban 83%, CADIVE asignaba 83% de las divisas de importaciones, el 2011 va alrededor de 61%.
Ese es uno de los elementos importantes que está allí. Como temas institucionales que creo que hay que tener presente, bueno, es algo que evidentemente ustedes deben conversar todos los días sobre esto, cuando existe una fecha límite del 22 de noviembre para tener listo todo lo que establece la ley de costos y precios justos. Esto es un elemento fundamental que está allí. Y existen dos, esto evidentemente va a tener un impacto por el lado de la oferta, yo creo que lo está teniendo ya y va a ser más evidente en el futuro próximo. Y como elementos adicionales que tenemos que tener presentes son leyes que están allí en procesos de discusión y en procesos de aprobación, que es la ley antimonopolio y oligopolios, que va a afectar directamente a la agroindustria, al comercio, los medicamentos y banca. Banca es el único que ya tiene un número acerca del tamaño de las instituciones que forman ese sector. Ningún banco puede ser 15% más grande que el sistema. O sea, no puede tener un tamaño que sea superior a 15% del sistema. Entonces es el único sector que ya tiene un número asignado. Y como elemento adicional y que va a afectar la dinámica económica en el futuro es la ley de arrendamientos, que evidentemente toda la discusión está ocurriendo en estos momentos. Teniendo esto presente, ¿cómo luce el escenario económico hacia adelante? En mi opinión, bueno, tienen en el extremo izquierdo las variables macroeconómicas, tienen unos resultados esperados para el 2011 y para el 2012. Lo que vemos allí son crecimientos, se quiere, pequeños para la economía venezolana, de alrededor de entre 2 y 3% para lo que queda de año y aún el año que viene, con niveles de inflación relativamente altos, 28 o 27%. Y adicionalmente, esa dinámica inflacionaria que representan las cifras oficiales del Banco Central, usualmente debido a la cantidad de distorsiones que tiene el sistema económico, no representa básicamente la evolución de los costos operativos que las empresas perciben, y eso es lo que nosotros llamamos inflación subyacente, que es necesario ser adicionada a la inflación oficial para ir acorde un poco con la evolución de los costos operativos. En el pasado, o sea, básicamente el comportamiento histórico nos ha llevado a nosotros a estimar que esa inflación subyacente debe ser un número entre 5 y 6. Colocamos 5,5 y eso nos haría evidentemente que el impacto inflacionario interno sobre las empresas sea aún más importante. En este contexto, manteniendo un precio promedio del petróleo conservador de $80 por barril, podríamos tener una situación deficitaria en el gobierno central de cerca de 2 puntos del producto, con tasas de intereses nominales, activas y pasivas similares a las que estamos viendo en la actualidad y reservas internacionales todavía altas, pero con una tendencia decreciente. En este contexto no esperamos ajuste cambiario y creemos que el sistema o el diseño cambiario tal como existe hoy es el que se mantendrá. Teniendo esto presente, algunas conclusiones que podemos sacar de estos comentarios. Uno, en los años 2011 y 2012 estarán caracterizados por bajos niveles de actividad económica, bajos niveles de crecimiento con alta inflación, que es lo que les acabo de mencionar. Las restricciones de oferta en un contexto donde la política fiscal es expansiva, impiden el crecimiento económico y mantienen la inflación alta y persistente. Esa es la razón del bajo crecimiento con alta inflación. El diseño de la política fiscal requerirá la acumulación adicional de deuda pública, es decir, que la dinámica que estamos viendo hasta ahora debe continuar por lo menos el año que viene. Debemos tener presente de que a pesar de que tengamos algunos resultados positivos en términos de crecimiento económico, la estrategia económica es frágil. Es frágil porque no depende de un proceso de formación de capital, no depende de un proceso de inversión, sino de consumo privado. Y el consumo privado está allí mientras haya gasto y mientras haya ingresos. La lenta evolución del consumo privado es provocada porque los salarios reales no mejoran de manera significativa.
Y para concluir, quiero dejar presente que el crecimiento económico sostenible, y es lo que todos los venezolanos debemos buscar, y todo el objetivo de la estrategia económica debe tratar de alcanzar, ese crecimiento económico sostenible con baja inflación requiere incentivos a la inversión y un esquema fiscal balanceado. Muchas gracias.